Buenos días a todos y a todas. En nombre del Departamento de Lengua y Literatura Castellana, es un enorme privilegio dar una calurosa bienvenida a un reconocido novelista, poeta y ensayista, nacido en Barbastro, Manuel Vilas, a quien valoramos inmensamente su presencia. Del mismo modo, queremos agradecer a la Dirección General del Libro que nos haya permitido realizar estos encuentros literarios que tanto apreciamos con autores tan ínclitos como el que hoy nos visita. Al AMPA, al personal docente, no docente y al equipo directivo que tanto aportan para llevar a cabo este acto, así como a nuestra querida Jacinta Negueruela, alma mater de estos incalculables momentos de poesía. Manuel Vilas es licenciado en Filología Hispánica. Ejerció durante años de profesor de secundaria. Ha sido colaborador del Heraldo de Aragón, El Mundo y en la actualidad lo es de los periódicos del Grupo Vocento, así como de los suplementos literarios Magazine, Babelia y ABC Cultural. Vive entre Madrid y Iowa. Aunque él mismo afirma no creer en los límites del género en la literatura, como novelista tiene diversos títulos como España, Aire Nuestro, Los Inmortales, Lou Reed era español y El luminoso regalo. Ha escrito libros de relatos como Z y 700 millones de rinocerontes. Y en el 2018, Ordesa, una verdadera carta de amor a sus padres, con ecos manriqueños que ya alcanza su 14ª edición. Todo un fenómeno literario que le ha valido el Premio Artes y Letras de Literatura El Heraldo. En poesía destacan el poemario Resurrección, que ganó en el año 2005 el Premio Gil de Vierna de Poesía. Calor, Premio Fray Luis de León, Gran Vilas, Premio Ciudad de Melilla y El Hundimiento, Premio Internacional de Poesía Generación del 27. En el año 2010 publicó una recopilación de su obra poética con el título Amor, que ha sido analizada y apreciada por todo nuestro alumnado. Si buceamos junto al autor en su antología, lo primero que encontramos es la palabra cautivadora de amor, que en su introducción aclara: el amor a todo es la única salida del laberinto. Ante el inexorable final, solo nos resta saborear hasta la última gota de placer y de libertad, al puro estilo Carpe Diem. En el poema Once Upon a Time, deja que el mundo te tiente con sus tesoros, no quedes yermo, hermano mío. En este sentido, emerge una constante, la especial relación que se establece con el lector, que deja de ser un ente distante para entablar una apelación directa hacia él. Con pinceladas de la virtud cervantina hay una mirada indulgente, fraterna, que llega a su máxima expresión en el poema Amor, declarándose enamorado de sus semejantes. Pero este sentimiento se aleja de lo efímeramente romántico y se emparenta más bien con el erotismo vivido, con las raíces de la naturaleza, con las sensaciones más elementales, un sitio universal cargado de energía. Otras de las aguas que surcan los mares de Vilas son las contradicciones, porque el tono es en apariencia pesimista, desgarrador, no decoroso y muy provocador, próximo a Quevedo, acercándose a su curioso binomio del sinsentido de la vida kafkiano y del rockero Lou Reed, que admitía ser pesimista pero sonreía mientras lo confesaba. Pero a pesar de ser una poesía que te cala hasta los huesos, te remueve o te arrastra a la oscuridad, del mismo modo se esconde lo que deja ver en su poema del inmaduro, una desesperación por vivir, la angustia de vivir una sola vida, de morir en una sola forma, que impulsa a buscar la pasión plena. O en la clase de lengua, tampoco ellos cumplirán sus ilusiones. Enséñales al menos a querer la vida con fuerza, con justicia, con dignidad. Hay algo en la estructura de esta antología que hace que cuando terminas de beberla, a veces a sorbos y otras a grandes tragos, te quedes con la sensación de haber nadado con el autor, como usted también indicará, en la mente con la película de John Cheever, en distintas aguas, con diversos fondos, todos ellos ilustres, cargados de gran cultura literaria, pero acaban encajando cada uno en su lugar, emulando la técnica de Juan Rulfo. Pero al fin y al cabo solo nos queda eso, nadar, aunque sea en esa aparente nada que es la vida, y que por eso hemos de bucear,
de luchar con las piedras del río para gozar del baño. En esencia, de los 8 grandes apartados comentamos brevemente desde sus primeros poemas, de 1988 a 1998, Nos dirigimos al cielo, que con la cita de Antonio Machado nos lleva a las evocadoras noches de verano, a la metáfora ambivalente del calor, que nos alienta y quema, el nadador, en el que se autodefine como un vampiro caduco, como un cadáver que viaja por el mundo. En Resurrección destacan el canto comunista de McDonald's y las mujeres, un agudo retrato reivindicativo de la mujer que se hará un grito descarnado en el poema Amor mío. En La vida española, el Lavabos nos pondrá cara a cara ante una verdad y una respuesta incómoda. ¿Qué hago en este mundo? En Corazones legendarios se define la literatura como el gran desfile de la soledad de todos los tiempos y sus palabras. En El inmaduro, con Way Out, nos topamos con otro de sus bastiones, la palabra resurrección, que al modo de Pessoa recitará: me convierto en otro porque no me basta ser otro. Y más adelante arribaremos a Calor, donde deja estos mensajes: solo sé amar, no sé juzgar, y tenéis que estar contentos de estar vivos. Para finalizar, destaco una palabra crucial en su trayectoria: recuerdo. Y me permito enlazar con la frase del fantasma del padre de Hamlet: adiós, adiós, recuérdame. La memoria es el guardián de la mente, según el protagonista de Shakespeare, y me acerco a las raíces latinas, que hablan del término recordar, próximo al corazón, concretamente a volver a pasar por él, sede de la memoria o al despertar, en el sentido plasmado en la primera palabra de las coplas manriqueñas. Todos nosotros también lo recordaremos y, si usted nos lo permite, le agarraremos la mano como hizo su tío, porque le vamos a prestar mucha atención. No olvidaremos nada, se grabará en nuestra memoria y nadaremos más agradecidos en el río de la vida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Irene, por todas tus palabras y por tu estupenda presentación. Irene ha hecho un recorrido y ha interpretado y ha comentado pues, distintos momentos de mi poesía. Y bueno, y muchísimas gracias al Instituto y al Departamento de Lengua, a Gema y a, en fin, todos los que hacéis posibles que llegue la literatura a las aulas. Eso es una tarea importante, lleva mucho trabajo. Vosotros como alumnos tenéis que valorar que vuestros profesores hagan un esfuerzo suplementario y os traigan escritores vivos al instituto. Normalmente los escritores están muertos y yo cuando tenía... Yo no vi un escritor vivo hasta los 18 años, todos estaban muertos porque estaban en el manual de historia de la literatura que estudiábamos entonces, pues estaban todos muertos, claro. Yo qué sé, Cervantes, Quevedo, los últimos en morirse me parece que la generación del 98 o la del 27. Entonces cuando uno ve que la literatura sigue estando en ejercicio, pues también se produce una especie de ensanchamiento de su conocimiento de la literatura y entonces pues también cambias la manera de mirar los libros. Entonces, tanto vuestros profesores como el sistema educativo y en general el mundo en el que vivís, pues la literatura es importante por muchas razones. Yo voy a decir un par de razones para que las tengáis en cuenta. Yo creo que la literatura es una asignatura especial, aunque a lo mejor no la veis así, pero es una asignatura especial porque es una asignatura que está directamente relacionada con la vida. Es una asignatura que habla de la vida, por lo tanto, en principio es una asignatura que a nadie
debería resultarle extranjera, ni extraña, ni distante, porque habla de ti mismo, de todos los que estáis sentados aquí, en tanto en cuanto sois seres humanos. Por tanto, la literatura es una especie de mensaje directo a tu corazón y a tu manera y a tu entendimiento de la vida. Habla de vuestras vidas. Y una segunda razón es que quien lee libros, y quien tiene curiosidad por los libros, acaba teniendo un sentido de la vida más hondo, más completo, en donde la libertad, la inteligencia, incluso el sentido del humor, pues convierten tu propia vida en una cosa mejor, mejora la vida de una persona, la literatura. Por eso sigue existiendo y por eso sigue habiendo librerías, sigue habiendo planes de lectura, sigue siendo importante las personas que leen, sigue habiendo un plus ahí, porque la literatura mejora la vida de una persona. Y ese es el problema, y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Nos mejora la vida. Eso no significa que tengamos que obligar a nadie a que mejore su vida. Hay gente que no quiere mejorar su vida y que pues está muy bien. Pero los que queremos mejorar nuestra vida, pues queremos libros. Yo cuando tenía vuestra edad, a los 16 años, 17, pues a mí me fascinó la literatura. Empecé a leer libros y vi que allí había muchas cosas que me atraían, porque era un mundo de imaginación, era un mundo de libertad. De repente aquello, todo lo que yo leía en las novelas o en los poemas, pues hacían, no sé, me producía una enorme fascinación, excitación también. O sea, estaba absorbido por lo que estaba leyendo. Las primeras novelas que leí. Y luego en el instituto yo recuerdo, por ejemplo, el COU es el antiguo, o sea, el actual segundo de bachillerato. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando leí El árbol de la ciencia, que es una novela de Pío Baroja, pues aquel libro me deslumbró. O cuando leí por primera vez la poesía de Federico García Lorca o la de Antonio Machado, o novelas que iba yo leyendo. Yo me acuerdo que leía novelas de Germán Gess, no sé. Todo aquello para mí fue importante. En mi caso lo acompañé también en aquella época era así, de la música popular americana que llegaba mucho a España entonces, lo que se conoce como el rock and roll, que también era una educación sentimental y había, y finalmente tampoco estaba tan distante de la literatura, porque entonces escuchábamos, por ejemplo, a Bob Dylan, que curiosamente en aquel momento, cuando estoy hablando de finales de los años 70, 77, 78, 79, la cultura popular estaba muy separada de la cultura culta, de la alta cultura. Es decir, una cosa era leer a William Shakespeare y otra cosa era escuchar a los Beatles y a los Rolling Stones. Eran mundos diferenciados. Yo, sin embargo, debí ser una especie de pionero, porque yo no advertía distancia entre una cosa y otra. Curiosamente, creo que la historia me ha dado la razón, porque hace 3 años le dieron el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Esto a finales de los 70, cualquiera que lo hubiera dicho que a un melenudo como Bob Dylan le iban a dar el Premio Nobel de Literatura, te hubieran dicho que estabas loco, que estabas completamente loco. Y sin embargo, se lo han dado. Quiero decir con esto que la cultura popular y la alta cultura al final, en el siglo XXI, han acabado dándose la mano, ¿no? Y eso pasaba mucho en mi generación, por ejemplo. Juntamos las dos trayectorias culturales, las dos tradiciones culturales. Yo creo que mi generación fue una fusión
entre la alta cultura y la cultura popular. Que Irene ha citado un libro, por ejemplo, el de Lou Reed, yo escribí un libro sobre un cantante americano, así que a ti te apasiona un cantante americano en la misma manera que te apasiona la literatura, pues es algo que ahora a nadie le sorprende. Hace 40 años podía resultar sorprendente. Eso da una clave también de mi poesía, que tiene también muchos puntos traídos desde la cultura popular, porque es la que yo viví, la que me tocó vivir, y yo no le hice ascos a esa cultura, porque era la cultura de mi generación, compuesta muchas veces pues, por música de rock and roll, por cine, música, cine, pintura, y cosas que venían un poco a veces de cierta marginalidad y que se mezclaban con la literatura. También había una literatura que ya estaba mezclando todo eso. Y bueno, y habéis leído poemas míos y algunos poemas me caen. Un escritor que va cumpliendo años, como es mi caso, pues ya hay... Es como vosotros sois muy jóvenes, pero cuando tengáis mi edad, pues veréis que hay cosas de vuestra vida que ya, pues ya no... Por ejemplo, en mi caso, poemas de que hayan pasado cierto tiempo ya me resultan un poco alejados, me siento distante, ya no escribiría así, porque pues, ahora, los escritores evolucionan, eso es importante. Si tú coges a un escritor, le coges un libro de cuando tenía 30 años, pues no va a ser el mismo libro ni la misma visión de que cuando ese mismo escritor cumpla 50 o 60, porque evoluciona. Por ejemplo, Cervantes, cuando escribe Don Quijote, es un escritor de 50 y tantos años, no es el escritor de otras obras suyas anteriores, que era un escritor joven, diferente, etc. En el Quijote hay una madurez que es fruto de su edad, ¿no? Esto con la literatura ocurre mucho. Los escritores van evolucionando. Un escritor a los 30 años escribe de una manera, a los 50 escribe de otra. Y ese en mi caso es muy claro. Y no sé qué más os puedo decir. Si queréis, yo creo que no puedo. Sí, voy a leer. Voy a leer, ¿qué poemas han leído mujeres, por ejemplo? Voy a leer Mujeres. Este poema que se titula Mujeres, yo lo escribí en el año, me acuerdo perfectamente, lo escribí en el año 2003. Es decir, hace ya 16 años. Tristemente es un poema que teniendo 16 años, es decir, tiene vuestra edad, en muchos casos. Aquí hay vara gente de 16 años, ¿no? Pues este poema tiene vuestra edad, fíjate. Y sin embargo, de manera un tanto desgraciada, pues no ha perdido su vigencia, sí, porque ojalá la hubiera perdido, ¿no? A pesar, bueno, a mí también me molestaría que la hubiera perdido porque me quedaría sin poema. Pero sigue estando vigente lo que aquí se dice de las mujeres. Es un poema que tiene que ver con ¿qué hacen los escritores? Los escritores, a veces, por eso a veces es muy difícil, siempre suscitan alguna controversia, porque el papel del escritor, tal como yo lo entiendo, no es el de alguien que dice, bueno, este poema es un poema crítico, evidentemente, pero no es alguien que enjuicia de una manera evidente las cosas. Más bien el papel del escritor es el de una especie de notario, a veces incluso un poco
incluso hay escritores que en esa labor de ser notario a veces pueden parecer incluso un poco fríos. Su papel, desde luego históricamente, su papel ha sido dejar constancia expresiva de cómo son las sociedades, de cómo es la sociedad que le ha tocado vivir. Es decir, lo que hace un escritor es representar el mundo que tiene delante. Y a veces lo representa con cierta ambigüedad, porque la vida es muy ambigua. Hay un poema mío que se titula McDonald's, que es muy ambiguo. Este no, este es menos ambiguo, ¿no? Pero la ambigüedad misma está en la vida. Y el papel de los escritores no es un papel de aleccionar moralmente, es un papel de sugerir al lector cosas para que el lector mismo caiga en el abismo de la realidad, ¿no? Y sea él el que de alguna manera tenga la última palabra. Mujeres, ¿no las ves que están agotadas, que no se tienen en pie? Que son ellas las que sostienen cualquier ciudad, todas las ciudades. Con el matrimonio, con la maternidad, con la viudedad, con los golpes. Ellas cargan con este mundo. Con este sábado por la noche donde ríen un poco frente a un vaso de vino blanco y unas olivas. Cargan con maridos infumables, con novios intratables, con padres en coma, con hijos suspendidos. Fuman más que los hombres. Tienen cánceres de pulmón, enferman y tienen que estar guapas. Se ponen cremas, son una tiranía las cremas, perfumes y medias y bragas finas y peinados y maquillaje y zapatos que torturan. Pero envejecen, no dejan las mujeres tras de sí nada, hijos como mucho, hijos que no se acuerdan de sus madres. Nadie se acuerda de las mujeres, la verdad es que no sabemos nada de ellas. Las veo a veces en las calles, en las tiendas, sonriendo. Esperan a sus hijos a la salida del colegio. Trabajan en todas partes. Amas de casa encerradas en cocinas que dan a patios de luces. Sonríen las mujeres como si la vida fuese buena. En muchos países las lapidan, en otros las violan. En el nuestro las maltratan hasta morir. Trabajan fuera de casa y trabajan en casa y trabajan en las pescaderías o en las fábricas o en las panaderías o en los bares o en los bingos. No sabemos en qué piensan cuando mueren a manos de los hombres. Bueno, pues este es un poema, como veis, es un poema que sería de crítica social, lo digo por ser un poco pedagógico, un poema cuya aspiración es una denuncia que usted también ha sido profesor de literatura, una denuncia sobre una realidad que es una forma habitual de encontrar la literatura. Históricamente la literatura, sobre todo desde el siglo XIX, pues lo que hace muchas veces es denunciar o criticar aspectos de una sociedad que son declaradamente injustos, ¿no? Como en este caso la condición de la mujer, ¿no? Que poco a poco ha ido cambiando, evidentemente. Bueno, pues voy a seguir. ¿Os leo otro más? Sí. ¿Cuál queréis que os lea? McDonald's. ¿Cómo voy a leer McDonald's? Bueno, este es un poema sobre McDonald's. Puede resultar curioso que alguien escriba, llamativo, que alguien escriba un poema sobre este establecimiento, estos restaurantes de comida rápida. Todos sois muy jóvenes, pero y vosotros ya habéis crecido con una geografía urbana donde los McDonald's están presentes, pero en España los McDonald's aparecieron a mediados finales de los años 80. No existían antes. O sea, cuando tenía vuestra edad no existían los McDonald's.
la idea del bocadillo en España, el bocadillo ha evolucionado muchísimo. Bueno, por ejemplo, cuando tenía yo vuestra edad, mi madre ya me hacía bocadillos muy sofisticados que mi madre tenía mucho talento. Entonces ya me hacía un bocadillo. Aquí hay, en esta parte, en Valencia y en Cataluña, la tradición del, bueno, y en Andalucía también, la tradición del pan con tomate, que mejora un bocadillo de manera, vamos, extraordinaria. Pero mi madre me hacía un bocadillo de pan con tomate con un pan estupendo, me está entrando hambre, y de tortilla francesa muy bien hecha. Y ese era el bocadillo que yo me comía en el colegio. Pero veía que otros compañeros míos tenían bocadillos sin pan con tomate, en donde solo era el pan y el chorizo. Y a mí esos bocadillos no me gustaban, porque no tenían delicadeza. Cuando yo vi el primer McDonald's, cuando me comí el primer McDonald's, me quedé abrumado. Había un montón de cosas. Y había una cosa que me produjo una perplejidad enorme. Y que todavía me la produce. Quizás porque, bueno, había vivido yo un mundo alimenticio un poco, un mundo gastronómico un poco peculiar, que es la idea de que te puedas comer un bocadillo en donde haya ensalada y tomate. Pero claro, yo esto a mi padre no se lo había visto comer en la vida, jamás en ningún sitio, o sea, en España por lo menos, vincular pan con rodaja de tomate. Otra cosa es el pan con tomate, que esto sí, pero una rodaja de tomate con lechuga y pepinillo, la carne, el queso, todo mezclado, era una cosa nueva, era una novedad, ¿no? Yo la primera vez que me comí un bicho de estos me quedé fascinado, sobre todo porque yo había comido la ensalada, pero no, una ensalada con pan no formaba parte de mi mundo. Bueno, ahora todo el mundo come ensalada con pan, pero entonces no. Aparte de eso, McDonald's me sedujo porque era barato. Yo me di cuenta, o sea, cuando empecé a viajar, pues a finales de los 80, principios de los 90, empecé a salir de España, y cuando uno salía de España, por ejemplo, iba a París, o iba, yo qué sé, a Roma, o a Inglaterra, a Londres, la primera cuestión que se le planteaba era dónde como. Si tenías una economía escasa, como era mi caso, había siempre una solución, que sabías que te podían meter en un restaurante y te podían clavar tener que pagar mucho. Entonces, si ibas a un McDonald's sabías que no ibas a pagar mucho, que era una comida barata, ¿no? Bueno, entonces, con todas estas cosas yo escribí este poema. McDonald's. Estoy en el McDonald's de la Plaza de España de Zaragoza, haciendo la cola gigantesca, con los ojos clavados en los carteles de los precios, el dinero justo en la mano derecha, billetes arrugados. Estoy ahora en el piso subterráneo, arriba fue imposible. Estoy sentado al lado de un niño negro que tiene en su mano una patata amarilla untada de ketchup muy roja. Santísima bandera del otro mundo. El niño negro que resplandece, mi hermano ciego. El niño está solo, no bebe. No le llega para la Coca-Cola. Solo patatas, solo patatas, solo patatas. Esa desgracia, esa soledad idéntica a la mía. No lo entiendes. Solo le llega para las patatas y está quieto, quieto en su trono, la negritud y el niño. En el trono, allá, allá, en ese trono radiante. McDonald's siempre está lleno. Es el mejor restaurante de Zaragoza. Una alegría despedazada nos despedaza el corazón. Por 3 euros te llenan de cajas, de vasos de plástico, de bolsas, de pajitas, de bandejas. Es el mejor restaurante del mundo. Es un restaurante comunista. Humanos, negros, chilenos, polacos, cubanos, yo mismo. Aquí estamos, abajo, al lado de un muñeco, al lado de un cartel que dice "Ah, no venid".
Tengo una bota encima de un charco de un helado de nata deshecho. Miro la nata comerse el tacón de mi bota. Una nata blanca, despedazada. Arde el sol sin tiempo, bulle la mano sucia. A mi lado una niña de 20 años le dice a un tío de 17 que no le importaría hacérselo con él, un eco negro. Y ríen, y tragan patatas fritas, y yo trago patatas fritas. Y dos maricas están enfrente comiéndose la misma hamburguesa goteante. Cada boca en un extremo, y se manchan, y se muerden, y tragan patatas fritas, y se besan, y se tocan, y se despedazan. En Londres, en París, en Buenos Aires, en Moscú, en Tokio, en Ciudad del Cabo, en Tucson, en Praga, en Pekín, en Gijón, en Benicàssim. Somos millones, la tarde harapienta, el dolor en el cerebro, la comida, millones en miles de subterráneos esparcidos por la gran tierra de los hombres. Estoy en paz aquí con todo, barata la carne, barata la vida, baratas las patatas. Me siento Lenin, soy Lenin, el marica inusitado, el gran hereje, el loco supremo, el hijo de la última mano miserable que tocó el monstruoso corazón del cielo. Si Lenin volviera, McDonald's sería el sitio, el palacio sin luna, el gueto de las reuniones clandestinas. Algo importante está sucediendo en este subterráneo del McDonald's de la Plaza de España de Zaragoza, pero no sé qué es, no lo sé. De un momento a otro vamos a arañar la felicidad. El niño negro, los novios, el muñeco, la nata del suelo, mis botas, botas nuevas de piel brillante, con la punta afilada en señal de muerte. En McDonald's, allí estamos, carne abundante por 3 euros. Bueno, este era un poema. Fijaros, cuando publiqué yo este poema, la calculada ambigüedad con que está visto el McDonald's, un crítico dijo que este era un poema a favor de los McDonald's. Lo dijo un crítico relevante, si os dijera quién. Evidentemente no había entendido el poema, no es un poema a favor de los McDonald's, no va a ser un poema a favor de los McDonald's. Es un poema ambiguo que dice cosas que produce una cierta, ¿cómo diría yo?, perturbación, ¿no? Porque eso suele hacerlo la literatura. Lo que hace es eso que llaman desautomatizar la mirada, es decir, muy sencillo, es como ver las cosas por primera vez, olvidarte de lo que se ha dicho sobre algo y volverlo a mirar como si fuese la primera vez que lo vieras. Esto suele hacer la literatura. Este poema hace un poco eso, lo mira como simplemente qué hay allí, y entonces de repente genera un punto de vista sobre el McDonald's que resulta sorprendente. Esto es lo que suele hacer muchas veces la literatura. ¿Qué más pasó? Este poema pasó una cosa bien graciosa. Os voy a contar historia de este poema. Yo fui a Casablanca, a Marruecos, a un instituto, un instituto español, se llama Instituto Juan Ramón Jiménez, un instituto público, donde leí este poema a alumnos de segundo de bachillerato de ese instituto, que eran alumnos marroquíes de la clase media alta de Casablanca, que los padres mandaban a sus hijos a estudiar en español, para que aprendieran español, a ese instituto. Entonces todos hablaban español perfectamente, aunque eran marroquíes. Había también españoles, hijos de gente que estaba trabajando, de españoles cuyos padres trabajaban en Marruecos, pero había muchos marroquíes, de religión islámica. Entonces cuando yo leí este poema, un chico marroquí de vuestra edad me levantó la mano y dijo que se estaba enfadado con el poema, porque a él le gustaban los McDonald's, en Casablanca hay McDonald's, y le parecía mal que yo me metiera con los McDonald's. Entonces a mí me pareció
me pareció que este mundo en el que vivimos es bien raro, ¿no? Porque me quedé pensando, dije, vamos a ver, es un chaval de 17 años de religión islámica que estudia en un colegio español, que le encantan los McDonald's y que se cabrea porque alguien se meta con un McDonald's. O sea, el grado de globalización que había allí, no, me pareció bonito. O sea, a ver, lo digo con encanto. A ver, su cabreo era mínimo, quiero decir que lo que le pasaba a él es que él era muy feliz en los McDonald's. Pero claro, era un poco extraño, ¿no? Entonces, hay un proceso que vosotros ya no lo encontráis, no lo encontráis en modo alguno extraño, porque forma parte de vuestra vida, pero que los que tenemos unos ciertos años hemos vivido, que es el proceso este de la globalización, ¿no? de las mezclas culturales, del mestizaje cultural en el que estamos viendo, que está muy bien, pero que a veces provoca cosas divertidas. Por ejemplo, el otro día estaba yo en Cartagena de Indias, que es Colombia. Yo soy aragonés y los aragoneses siempre tenemos un sentido del humor muy raro, siempre, bueno, muy raro, quiero decir que si estás con otro aragonés lo entiende, pero tenemos un sentido del humor un poco brutal, un poco devastador, somos un poco salvajes, ¿no? Entonces me vino un tipo tocando, o sea, un rapero callejero con un altavoz, metiendo mucho ruido, cantándome un rap y tal, y dije, no quiero, no, tal. Insistió, no quiero. Y me dice, ¿y tú de dónde eres? Y a mí no se me ocurrió otra cosa que decirle, no sé por qué, de estas cosas que a mí me pasan de vez en cuando, que de repente tengo un ramalazo caótico, y dije, yo soy de la madre patria. Espera, que no he acabado. Espera. Digo, yo soy de la madre patria. Y me dice, tú eres de Miami. Entonces, para él, la madre patria era Miami. Miami, porque claro, es donde están los colombianos ricos y donde está el mundo latinoamericano rico, ¿no? Y digo, sí, de Miami. Entonces me pareció, o sea, otro enigma de la globalización, ¿no? Y para él la madre patria era Miami, ¿no? Bueno, pues eso, que hay un mestizaje cultural que nos lo podemos tomar de manera trágica o nos lo podemos tomar con sentido del humor. Yo os invito a que os lo toméis con sentido del humor porque es muy divertido, que produce situaciones divertidísimas, ¿no? Y este poema, pues yo creo que tiene un poco ya el flujo ese de la globalización, porque fijaros que, claro, ahí sale una escena de gente de un montón de nacionalidades, rumanos, chilenos, polacos, no sé qué, que van a McDonald's allí, a comer allí porque saben que es barato, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y ese poema yo creo que, en fin, está mal que yo lo diga, pero creo que refleja esa situación de globalización. Y también refleja otra cosa que a mí me va mucho por la cabeza y que me mosquea muchísimo, que es la capacidad que tiene el capitalismo para camuflarse, para transformarse y para aparecer donde menos te lo esperas, ¿no? Y encima para aparecer, o sea, el capitalismo a veces se disfraza de comunismo, entonces ya no sabes muy bien. Entonces, digo, yo llegué allí y dije, McDonald's es un restaurante comunista, claro. Estamos todos los pobres aquí, por tanto McDonald's, o sea, los que tenemos 5 euros para comer, estamos aquí, por tanto, si hay algo comunista es McDonald's. Luego ya seguí pensando y digo, claro, McDonald's ha hecho más por la erradicación del hambre en el mundo. Si entras en las paradojas, a mí me gusta mucho entrar en las paradojas del capitalismo. A nivel, o sea, yo
yo no soy un teórico, yo no soy politólogo, no soy catedrático de sociología, ni etcétera, etcétera. Yo soy un escritor. Los escritores lo que hacemos es fijarnos, mirar mucho. O sea, lo que hace un escritor es fijarse, poner mucha atención y sobre todo, digamos, en paranoiarse. Los escritores se paranoian con los detalles, ¿no? Entonces yo pues me fijo mucho y veo allí que el capitalismo hace cosas muy raras, ¿no? Y de repente pues eso, te lo encuentras donde menos te lo esperas, ¿no? Y en McDonald's pues yo lo vi, ¿no? El capitalismo convertido en una especie de comunismo, ¿no? Bueno, pues eso... Pero vamos, yo os invito a que os fijéis en cómo cada vez la escena capitalista en la que estamos todos, a este mundo en el que vivimos todos le hemos llamado, por abreviar, a lo mejor no es la palabra mejor, pero por apañarnos le hemos llamado capitalismo. Digo, es una palabra que tiene un origen más bien, como diría yo, una palabra cuestionada, sería una palabra que tiene un significado más bien cuestionado, porque procede, pues, es una palabra que implica explotación, implica cosas negativas, pero bueno, ahora finalmente todo el mundo la ha aceptado como la palabra que designa la época y el territorio en el que nos movemos, ¿no? Y yo lo veo como escritor, me fijo en el capitalismo como escritor y lo veo, pues que veo su capacidad de mutación, su capacidad camaleónica para transformarse en todas partes. Yo siempre digo una cosa, cuando un chaval de 15 años se compra un teléfono móvil, ya entra en el capitalismo. O sea, todos los que tenéis teléfonos móviles estáis en el capitalismo. Es imposible salir de él. Es imposible. Alguno lo ha intentado. Salir del capitalismo es irte a un campo con una cabra y una zanahoria. Ya sé que esto es polémico, ¿no? Pero yo lo pienso, digo, ¿cómo me iría yo del capitalismo? O sea, tendría que coger mi teléfono móvil, tirar el teléfono móvil y irme a... Hay un escritor que ha escrito una novela que se titula Los Asquerosos, que vive en un pueblo. Ahora, el domingo salió un reportaje sobre escritores que se han ido al campo en una forma de salida del sistema capitalista, pero claro, evidentemente, claro, sales un rato, porque claro, en la medida en que mandas el manuscrito a tu editor, pues y el editor va y lo edita y te paga, no mucho, eso siempre paga un poco, pero claro, estás un rato en el campo con las vacas y luego te pones a escribir y luego le mandas el manuscrito al escritor. Entonces, por las vacas estás fuera del capitalismo. Bueno, depende, si son vacas que dan mucha leche, ya no. Entonces, el capitalismo nos ha vuelto locos, ¿eh? A ver, capitalismo, yo os prevengo para que no os vuelva locos el capitalismo. Cuidado con el capitalismo, porque el capitalismo es interminable e insaciable. Entonces, por ejemplo, otra cosa que hace bien la literatura es que de alguna manera no te vacuna, porque contra el capitalismo es imposible vacunarse. Pero bueno, te previene un poco, al menos te dice cuál es el rostro que tiene y ya lo puedes ver con más nitidez, porque la literatura sí que avisa, la buena literatura sí que avisa de las alienaciones, más poderosas de cada tiempo histórico. Y esto sí que la literatura sirve para esto. Por ejemplo, McDonald's, este poema, pues es un aviso también, ¿no? Y eso la literatura lo hace muy bien, avisar de las alienaciones, visualizarlas, explorarlas, ponerles cara. ¿Tenéis preguntas? La noche de verano.
Espera, que me cojo. La noche de verano. Este es un poema que yo escribí cuando tenía 68. Cuando yo escribí este poema, yo tenía, vamos, era un crío, tendría 30 y... No, digo en términos de literarios, o sea, vamos a ver, en términos literarios, porque hay una cosa también, la literatura cuesta mucho, es un oficio, es todo lo contrario al fútbol. O sea, la literatura maduras, o sea, consigues frutos. La noche de verano. La noche de verano. A mí hay una cosa que me fascina en España. Perdonad que es que me gusta comentar los poemas. A mí yo creo que este país, al que llamamos España, de momento, bueno, tiene algo, y especialmente en el Mediterráneo, tiene algo espectacular en los veranos. Yo creo que los veranos, yo por mi madre, que mi madre era profundamente mediterránea, yo creo que los veranos españoles son un espectáculo de la naturaleza, un espectáculo de la pasión, un espectáculo que no se da. No me extraña que venga aquí todo el mundo. Yo claro, yo si fuera alemán también vendría, porque hay una celebración de la vida en los veranos mediterráneos que es muy potente. Bueno, leo el poema. La noche de verano. ¿Cómo he cambiado en estos últimos años? Qué feliz soy por haber cambiado tanto. Cómo me gustan todas las grandes ciudades de la tierra. Qué poco me importa que todo muera. Qué poco me importa que agonicen las estrellas. Cómo me acuerdo de quién fui y qué contento estoy de saber cómo era entonces y de qué manera amé y viví. Cómo me gusta que me besen las mujeres hermosas, que toquen mi cuerpo con libertad como yo toco el suyo. Cómo me alegro de haber leído a Catulo a los 14, a Rubén Darío a los 16. Qué bonitas son las playas en las que dormí de joven. Qué dulce era aquella adolescente que besé por vez primera. Todo irá al reino de Dios y allí gozaré de nuevo. Y si no fuese así, qué poco puede importarme, porque la vida al fin era eso. La vida era un secreto, una gran alegría. La vida misma era más de lo que pensamos es la vida, mucho más. Pero había que darse cuenta, había que saberlo muy bien. Era demasiado grande y lo sigue siendo. Demasiado perfecta es la vida, un dinero incalculable. Grandes fincas, grandes posesiones en América, en Asia, en París, en Roma y en Berlín. Pisos nuevos y pisos viejos en el centro, rehabilitados, joyas, cuadros, automóviles de museo, caballos, casas y castillos en todas partes, fortuna tras fortuna, amasadas a lo largo de la historia. Duele que la vida sea tan formidable, duele que la vida sea tan inteligente. La vida entera es nuestro hospital, la palabra perdida. Así yo gozo del sueño, de la comida y del viento, del viaje y de la playa, del árbol, de la navaja que hundiré en mi corazón, de las calles, de los mendigos, de las azoteas donde revolotea la ropa tendida, de los fuegos artificiales, de la fiesta de un pueblo de mala muerte, de un río que no cubre sino hasta los tobillos, y tienes que luchar con las piedras para poder gozar del baño, de una furgoneta abandonada en mitad de un camino, con todas las ruedas pinchadas y los cristales rotos,
y dentro de ella me gustaría hacer el amor conmigo mismo. Adoro mi pasado, adoro lo que fui, sé plenamente lo que fui, conocimiento de causa tengo de lo que fui y lo adoro, y adoro lo que seré mañana y me adoraré eternamente, mientras sea posible que un hombre adore la vida tan adorable. Este es un poema de un hombre feliz. Joder, este está adorándolo todo. Yo ahora ese poema no lo escribiría, ya no me parece todo tan adorable, pero bueno, entonces ya digo que yo este poema lo escribí con 33 o 34 años y yo debería estar adorándolo todo. ¿Por qué? Porque con 33 años a uno le toca adorarlo todo. Por eso os digo que hay siempre eso es muy importante, lo tengáis en cuenta, siempre hay una unión, una relación estrecha entre el momento vital del escritor, el momento biográfico del escritor y lo que escribe en un texto. Que refleja su edad. A ver, ahí también depende de escritores, no todos son iguales, pero más o menos suele reflejar el momento que está viviendo. Si un escritor está viviendo, pues yo que sé, un momento triste en su vida, pues por las razones que sean, pues posiblemente encuentres páginas tocadas por esa tristeza. Este es un poema muy de celebración del verano. El poema lo que dice es que hay que hasta las cosas más insignificantes tienen vida. Eso es lo que dice el poema. Bueno, ahora sí que... Pues ahora sí que vamos a pasar, con el permiso del autor, al turno de preguntas por parte de nuestro alumnado. Así que cuando queráis, Levántate. La felicidad en las pequeñas cosas. Realmente no, yo no sé dónde está la felicidad, pero sí sé que la curiosidad por las pequeñas cosas puede dar felicidad. Y en este poema que he leído, por ejemplo, pues hay un sentimiento clásico que se llama voluptuosidad, que es una especie a ver cómo defino yo la voluptuosidad, de complacencia en los sentidos. Es decir, que todo lo que sientes tiene fuerza, ¿no? Todo lo que ves, lo que miras. Ese poema es muy voluptuoso y se detienen cosas que aparentemente no son cosas muy nobles ni importantes y saca voluptuosidad de ellas, ¿no? Por ejemplo, de una furgoneta pinchada, de la verbena de un pueblo de mala muerte, de un río que no tiene agua, de las cosas más incluso, pues yo qué sé, tristonas, pues saca vida, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo. En la vida te tocará, yo qué sé, cuando sacar vida de aquello que parece que no tenga vida. Eso es inteligencia. Y de ahí sí que puedes sacar una forma de felicidad. Cuando haces un poema, ¿tú piensas en los recursos o directamente salen al escribir? A ver, cuando en clase los profesores explicamos, bueno, yo ahora ya no, pero explicaba, es cuando, para intentar explicar un texto literario, pues hay una pedagogía, hay una forma de enseñar la literatura, y entonces está, pues, ver las técnicas que un escritor emplea, ¿no? Pero un escritor cuando se pone a escribir no dice, bueno, ahora voy a poner aquí una metáfora que ya verás tú, va a ser tremendo esto. Voy a meter aquí una anáfora brutal. Voy a meter aquí una hipérbole que cuando la vea el lector le va a aquí una hipérbole, aquí una sinédoque, aquí una metonimia. No.
no hace eso. Pero fíjate, lo que hace, aunque no haga eso, lo que hace es pensar en la vida de una manera tan intensa que va a todas esas figuras sin darse cuenta. Es tan recurrente en su poesía el viaje. Esa pregunta me la han hecho. Yo no sé por qué, tendría que ir a un psiquiatra o a un psicoanalista para que me lo dijera. Estoy intentando averiguar por qué me pasa a mí eso. ¿Por qué los viajes aparecen muchísimo en los poemas y en otras partes, ¿no? Yo creo que debe haber una explicación psicoanalítica, que debe tener que ver con el movimiento, porque me producen, a veces, hay una mezcla de fascinación y de terror en los viajes, ¿no? Por ejemplo, cuando voy de viaje, hombre, viajar por España es otra cosa, pero cuando voy de viajes, por ejemplo, a América, es que me produce una sensación de terror, de fascinación y de terror, ¿no? Tiene que ver con tu salida, bueno, ahora dirían, ahora los psicólogos modernos dirían tu zona de confort, ¿no? Tiene que ver con la salida, con que te quiten lo que tienes, lo que dominas. Por ejemplo, una persona, aunque no os deis cuenta, las personas desarrollan un extraordinario vínculo con sus casas, con las casas, de hecho eso lo han estudiado en la literatura y en psicología también, con la casa en la que vives, donde ahí desarrollas, generas un territorio de protección. Tu casa, tu piso, que en España llamamos pisos, no hablamos de casas. Eso es una cosa curiosa, porque tú cuando vas a Latinoamérica y les dices piso no entienden de qué demonios estás hablando. Ellos hablan de piezas o apartamentos o departamentos. Bueno, nosotros, la construcción de un hogar, podría ser la idea, es un territorio es tu territorio. Cuando te sacan de allí, estás más expuesto, y los escritores a lo mejor lo percibimos con más intensidad, estás más expuesto a la hostilidad del mundo, ¿no? De ahí también se puede hacer una lectura psicoanalítica, que yo a veces cada vez las hago ya más, porque no sé por qué, pero me parece que están bien. Tu casa es como el seno materno, es un sitio, el gran lugar de suma protección de un individuo o de una individua, es el seno materno, es el lugar donde está protegido de toda hostilidad, el lugar del feto. Eso, yo creo que los seres humanos acaban reproduciendo eso en sus hogares, en sus casas. El viaje trastoca todo eso, te quita de ese espacio de protección y te conduce a un sitio donde esa protección desaparece. Y luego hay otra cosa, que a lo mejor por ser escritor se intensifica más, que es cuando viajas te conviertes en un ser anónimo. Entras a un sitio, nadie sabe quién eres, pierdes tu identidad vecinal, desaparece tu identidad vecinal, te conviertes en alguien diferente. Normalmente, bueno, esto ya te digo que los escritores están un poco, estas paranoias nos van mucho, ¿no? Un señor normal a lo mejor no siente esto, pero bueno, yo lo siento, ¿no? Entonces, por eso, eso sería la explicación de que recurra tanto a los viajes como materia literaria, por estas cosas. No sé si te... Perdone. ¿Qué es la poesía para usted? Gracias. Bueno, estas preguntas son como una especie de
nunca son muy abarcadoras. Pues hombre, la respuesta más sencilla pues es una forma de expresión, ¿no? Una forma de expresión. Probablemente, eso sería, si quieres que te dé una respuesta más de lo que yo pienso, yo creo que es lo único que sí yo sé hacer. O sea, llegado un momento en mi vida dije, bueno, pues ¿para qué sirvo yo? Pues esto de escribir se me da bien. Pues esto. No sé. O sea, hay gente que hace bien, yo qué sé, hace bien casas o... A mí la poesía es literatura. Extiendo un poco más tu pregunta, la abro un poco más y entiendo que la pregunta es ¿qué es la literatura? Porque yo no podría distinguir poesía de otras formas de expresión literaria. Yo hablaría de literatura. Pues literatura para mí ha sido un oficio. Es una forma de expresión. Si quieres, me voy a poner un poco más estricto. La literatura es una representación expresiva e inteligente de la realidad. Esto es la poesía es lo mismo, ¿no? Y más allá de eso es un oficio. Para mí en estos momentos es un oficio, es un trabajo. Escribir literatura es un trabajo. Yo ayer me acosté a las 4 de la mañana porque tenía que escribir un montón de cosas. Entonces es una obligación también de carácter laboral. Yo siempre reivindico la parte laboral de la literatura, la parte artesanal, la parte en donde un señor o una señora gasta muchas horas de su tiempo escribiendo. Hay escritores que la ven, sobre todo históricamente a veces, la han visto como una inspiración, una manera más romántica de verla, pero yo creo que cada vez se impone más verla como una dedicación de carácter profesional, al menos yo así la veo. Cuando usted hizo esta poesía, ¿no le dio miedo utilizar vocabulario tan contundente en una sociedad que es muy sensible y políticamente correcta? ¿Cómo te llamas? Que hay que ver cómo te había sorprendido la pregunta. Te imagino ayer por la noche repitiéndote la pregunta, pues te ha salido perfecta. Pues hombre, cuando a ver, probablemente cierta inconsciencia sí que... Cuando yo empecé a escribir poesía o los poemas, los libros más de finales del XX, principios del siglo XXI, no había tanto las obligaciones de lo políticamente correcto no operaban tanto, no eran tan contundentes. El tema está, por ejemplo, el problema es que la vida no es... Sí, a ver, si en mi poesía hay, por ejemplo, palabras que podríamos, sobre todo creo que es en el cielo donde más hay, palabras de carácter soez o malsonante, que llamamos palabras soeces, están ahí en virtud de que esas palabras la gente las emplea. Y si en mi poesía hay cosas que resultan políticamente incorrectas, las hay en virtud de que en la vida también están esas cosas. Probablemente el día que la vida deje de ser imperfecta, dejará de existir la literatura. Entonces, la imperfección de la vida se da en la realidad. La vida es imperfecta. Por eso la literatura refleja esa imperfección
pues con los mismos términos que la vida se manifiesta. Tú puedes tener una conversación con un amigo o con una amiga en donde dices un montón de palabras soeces porque se emplean en el lenguaje coloquial, son una forma de expresividad natural, son palabras naturales, y a veces eso que tú estás usando te llama la atención verlo escrito en una página, ¿no? Pero sin embargo tú lo utilizas. Ahora las coerciones sobre lo políticamente correcto cada vez son más intensas, pero yo creo que en la literatura todavía hay un margen de libertad. En la vida social, evidentemente en la vida social no. Yo, por ejemplo, paso mucho tiempo en Estados Unidos y allí lo políticamente correcto es de una especial intensidad, ¿no? Pero claro, cuando estás allí lo entiendes mejor, ves el contexto y te das cuenta que bueno, que han inventado lo políticamente correcto pues para no matarse probablemente, ¿no? Pues para tener un poco de... Es decir, es como una especie de código educacional que tienen. Yo lo comprendo, porque claro, ahí tienen problemas raciales importantes, problemas políticos, sociales, etcétera, ¿no? En España lo políticamente correcto quizá no es tan necesario, ahora ya sí, ahora probablemente también sí, porque no hemos tenido, ahora ya sí, pero bueno, históricamente no hemos tenido una mezcla de razas, de convivencia de razas tan enorme como tiene en Estados Unidos, por ejemplo. Pero la literatura, yo creo, sigue siendo un lugar donde lo políticamente correcto no tiene mucho sentido. En la vida social sí, que ordena un poco las relaciones, pero en la literatura yo creo que se le puede dejar a la literatura ese espacio de libertad. En el cine también lo ves, en el cine hay mucho cine donde lo políticamente correcto no... si tú ves una película políticamente correcta, probablemente te aburras, ¿no? Una vez por vez. A ver, ¿ha tenido algún hecho en su vida que le haya cambiado la forma de escribir? ¿Cómo? ¿Si he tenido? ¿Algún hecho en su vida que le haya cambiado la forma de escribir? Muchos hechos. Pues pues las mismas cosas que a cualquier ser humano le afectan, la pérdida de un ser querido, yo qué sé, todo el tipo de fatalidades y tragedias que afectan a cualquier ser humano, pues a un escritor le cambian la mirada. Conforme vas viviendo, pues lógicamente vas madurando, vas viendo cosas alegres y cosas tristes. Probablemente las tristes son las que más cambian tu manera de escribir, ¿no? Hay una cosa que sí cambia muchísimo, que es la muerte de tu padre y de tu madre, por ejemplo. En mi caso yo no tengo ya, mi padre murió en el 2005, mi madre en el 2014. Yo creo que estos son hechos, bueno, aquí sois todos muy jóvenes, pero a la gente que ha perdido a un padre o a una madre, estos son hechos muy relevantes en la vida de una persona y probablemente son los hechos que más cambian. Los divorcios también. En relación con lo que has dicho antes, ¿todas tus obras son basadas en cosas que te han pasado al transcurso de tu vida o son cosas que también por inspiración? Bueno, normalmente son cosas que tú has vivido, pero el hecho de que las hayas vivido no le da consistencia literaria. Las has vivido, pero luego tienes que reinventarlas, reformularlas, remozarlas, reconducirlas a una forma literaria. Digamos que tú vives algo. Yo, por ejemplo, vivo la muerte de mi madre, ¿no? Es un hecho
está en Ordesa, ¿no? En mi novela. Pero eso luego yo, por el hecho de haberlo vivido, no es suficiente. Tengo que trabajar con eso en una invención, en una dramatización y en una formulación escrita y literaria de eso, ¿no? Y la valoración personal, ¿cuál de tus poemas sería más estilo kafkiano? ¿Estilo? Kafkiano. Bueno, a mí Kafka es un escritor que me influyó muchísimo hace tiempo. O sea, yo ahora hace tiempo que no releo a Kafka. Ayer os contaba cuando yo leía Kafka con 29, 30 años, 31 por ahí. Me influyó muchísimo, me gustó muchísimo, pero ahora hace mucho que no lo leo, que no lo releo. ¿Cuál? ¿De este poemario? De este poemario sería en amor, no, yo creo que Kafka en la poesía a mí no me... Más habría que ir a mi narrativa. De todos los libros o poemas que haces, ¿ha habido alguno en el cual no sé, muy satisfecho? Sí, los primeros. Los primeros libros que publiqué me los podía haber ahorrado. No hubiera pasado nada. No hubiera pasado absolutamente. Los primeros libros que publiqué, pues cuando tenía... El primer libro que publiqué tenía 20 años yo, porque me dieron un premio y me publicaron el libro. Además, no me dieron dinero porque era un accesible. O sea, ya que no me daban dinero, me podían haber hecho el favor de no haberme publicado el libro. Los primeros libros de un escritor, cuando está en formación, pues luego cuando lo revisa, pues no le gusta, porque son libros de formación, son libros de un señor que está aprendiendo el oficio. Son pequeños, son chapuzas. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, pasaba que iba por todos los sitios, por las bibliotecas de sus amigos, pidiendo sus primeros libros y los destruía todos. Tenía la obsesión de que no quedara ni un solo ejemplar de los libros que publicó cuando era un joven de 20 años. La idea de borrar todo, o sea, claro, la única forma sería la aniquilación de todos los ejemplares de esos libros que no te gustan. Eso sería como decir que alcanzas la excelencia En el poema de Amor Mío, la única referencia a un abuso físico se le hace a la que lo escribe. Solamente dice: estoy harta de tus patadas, pero después no se vuelve a hacer ninguna mención de abuso físico. ¿Esas patadas son simplemente emocionales? Sí, yo creo que en ese poema son patadas, no son patadas físicas, sino de carácter, quiere decir de tu maltrato emocional. ¿Por qué se llama amor y hay tantos pocos poemas de amor? Una buena pregunta. Pues, bueno, claro, estás pensando en el amor romántico, el amor de pareja, ¿no? Bueno, ahí la idea del amor era una idea más global, por eso el título es un poco amor a todas las cosas, ¿eh? Sería una especie de... Hay un poeta americano que se llama Walt Whitman, que participaba de esta idea un poco de panteísta. Sofía os lo habrá explicado que es el panteísmo,
es una especie de que todo lo que hay en el mundo es importante y todo es sagrado y todo tiene fuerza. Es una especie de amor general a todo, a todas las cosas. Yo cuando tenía tu edad, el amor que yo llevaba en la cabeza era el amor de pareja, el amor de un señor, un chico y una chica, por ejemplo, o con las variantes que queráis, pero este era el amor romántico. Yo cuando empecé a leer libros y empecé a decir, ¿y este por qué habla de amor? Si aquí no sale ni un chico ni una chica, ni nada. Entonces eso también fue una cosa que me costó tiempo entender, que el amor podía ser una manifestación global, de un montón de cosas. En un montón de sitios podría estar el amor, en sitios, yo que sé, por ejemplo, el amor a la naturaleza. Bueno, este es más fácil de entender, el amor a la naturaleza. En fin, que la idea del amor es, yo la titulé en un sentido de expansión, de extensión general de ese concepto a todas las cosas que hay en el mundo. Ahora, claro, también había... El amor a la naturaleza es fácil de entender, pero el amor a un coche, porque en amor hay un poema dedicado a varios coches, pues joder, amar a un coche también ya es el colmo, ¿no? Pero también puede uno querer a un coche, ¿no? Creo que de la palabra navaja, ¿qué sentido le da? Ahí, ya no la empleo esa palabra, pero yo creo que ahí había una idea de... Debe ser algo psicoanalítico. Este es un arma, es un poco el peligro, cierta fascinación por el peligro, claro, también la navaja es pasión, sangre, puede tener incluso, si nos ponemos psicoanalíticos, puede tener incluso algún entramado fálico también. Por ahí iría. Sería un símbolo de cosas de peligro, sangre, pasión, crimen. Que me gustaría pensar qué pensó, en qué se inspiró para escribir el poema de Amantes de principios de siglo de la página 31. Sí, me gustaría saber un poco el qué pensó para escribir ese poema. Pues ese poema es un poco guarro, ¿no? Pues es un poema guarro. Yo no veo guarro por ningún sitio. ¿No lo ves guarro? Yo lo veo un poco... ¿Cómo lo ves? Cosas que yo creo que sobrarían un poco, ¿no? O sea, tema posesión y agredir y demás, no lo veo necesario tampoco, la verdad. Espera, que me lo voy a leer. A ver, yo ese poema lo escribí hace muchísimos años. Ese poema... mira, mi perplejidad ante ese poema puede ser la misma que la tuya. Porque lo escribió un señor que tiene mi nombre y apellido, pero que es que yo ya no me acuerdo quién era. Entonces, eso es otro de los misterios de la literatura. Hay un escritor noruego que se llama Karo Benausgard, que escribe libros sobre su vida, que dice en una página algo muy interesante. Dice que deberíamos cambiar de nombre cada 5 o 10 años, ¿ya? Porque una persona cuando tiene 25 años es de una manera, cuando tiene 35 es de otra, cuando tiene 50 es de otra, y sin embargo conservamos el mismo nombre todo el rato. Y él dice de una forma muy brillante y muy llamativa que él se llama igual, se llama Nausgard, igual, él tiene ahora 50 y tantos, me llamo igual que cuando tenía 18 años. Y esto me parece que no debería ser así, porque la persona que tenía 18 años ha muerto, ya no está en este mundo. Y cuando tú tenías 18 años... Entonces cuando yo escribí el que escribió este poema, ya no soy yo. ¿Y era su forma de pensar esta de aquella? No, tampoco. Yo creo que era una forma... una especie de expresión apasionada de un amor erótico festivo que ahora en esta época con el contexto sociológico que hay pues puede parecer
no sé, violento o inadecuado. ¿De acuerdo? A ver, cada época fabrica unas convenciones morales. Este poema puede chirriar en las convenciones morales que esta época está fabricando. Pero la literatura, a ver, por ejemplo, el otro día, esto sí que es importante. A ver, escuchadme. Hay una novela de Vladimir Nabokov que se titula Lolita, que es una novela en donde se describen amores pedófilos. A ver, y en esto hubo una polémica hace no mucho, sobre todo por parte de algunas feministas que querían declarar a esta novela novela non grata, ¿no? O sea, que quitarla del canon de la literatura por lo que contaba y tal. Yo creo que la literatura es un terreno donde no puedes, volvemos a lo que contaba antes, en la literatura no puedes aplicar el bisturí de las convenciones político-morales de un tiempo determinado, porque la literatura se mueve por otros parámetros. O sea, en Lolita de Nabokov no es que estuviera a favor de la pedofilia en absoluto. Nabokov era un ciudadano honrado, honesto y normal. Lo que le pasó a... Mira, por ejemplo, tienes el caso de Flaubert. Flaubert en el siglo XIX escribió una novela que se titula Madame Bovary, que en su época la encontraron escandalosa. La encontraron escandalosa porque contenía un adulterio, además un adulterio sugerido, casi no era ni textual, y fue llevado a juicio por esa escena, ¿no? Entonces, eso es literatura, o sea, que no puedes juzgar la literatura como puedes juzgar o sea, lo que pasa en Madame Bovary es un hecho de ficción, lo que pasa en Lolita de Nabokov es un hecho de ficción, y lo que pasa en este poema es un hecho de ficción. Hay un filósofo, hay un historiador que se llama, que les hablé a Gemma Irene ayer, que es muy divertido, recomiendo, que es un libro que se titula Sapiens, de un señor que se llama Harari. Este hombre, que es una muy interesante, explica, hace una antropología de la ficción. Dice que la ficción sirvió a Sapiens para vencer a los neandertales. Porque hubo un momento en que estaban los neandertales y los sapiens casi enfrentados, ¿no? Y que Sapiens supo desarrollar la ficción y el neandertal no. Y que gracias a la ficción Sapiens acabó con los neandertales y evolucionó y llegamos a donde estamos ahora. Porque la ficción establece una cosa que él llama una filosofía colaborativa. Es decir, la ficción es suponer cosas, hipótesis, que puede hacer que la gente colabore. Ahora lo he explicado de una manera mucho más complicada, pero hace hincapié en que la ficción es una de las partes fundamentales del sistema de conocimiento que tiene un ser humano. Y la literatura es una elaboración sofisticada de la ficción. Si tú a la literatura le quitas esa sofisticación de la ficción, se queda en nada. Bueno, pues a continuación nuestra compañera Gemma Laliena, en nombre de todo el Departamento de Lengua y Literatura Castellana, despedirá este acto. Como un homo beato del siglo XXI, Manuel Vilas ha llegado a Benicàssim y generosamente nos ha regalado su cosmovisión en cada uno de sus poemas. El poeta Antonio Gamoneda, Premio Cervantes, que nos visitó hace unos años, nos dijo que la poesía no iba a transformar el mundo,
pero que sí podía intensificar las conciencias. Y de eso se trata, de intensificarlas. La poesía, además de ser lectura individual y placentera, es también una necesidad cultural y social que puede y proporciona una gran dimensión a ese acto solitario que es la lectura. Dimensión, me atrevería a decir, universal, como universal es también su lenguaje. Llega pues el momento de despedir y agradecer al poeta que haya hecho un paréntesis en su apretada agenda para compartir con nosotros sus palabras, para leernos de viva voz sus poemas. Un acto verdaderamente trascendente, pues esta experiencia que compartimos año tras año con nuestros poetas contemporáneos nos permite revivir el sentido primigenio de la poesía, que, como sabéis, desde sus orígenes más remotos, fue creada para ser canto y celebración de la vida. Solo un deseo personal: que en el futuro recordéis estos momentos tan especiales que vivisteis en este instituto y que la búsqueda de la belleza y del amor, con mayúscula, en el arte, en la música, en el cine o en la palabra, presida alguna vez vuestras vidas. A continuación daremos paso a Edu Rosselló y Jordi Villarroya, miembros del Departamento de Música, que han preparado una pequeña sorpresa para todos. Y al finalizar... Al final pasaréis a firmar los libros, ¿vale? Antes que nada, Manuel y alumnos de bachillerato, pedir disculpas por anticipado. Porque con el arte que hay en este centro, Manuel, que tengamos que cantarla nosotros, es un delito, pero bueno. Hemos musicado la canción, el poema Mujeres, y como todos nos sentimos un poco en deuda con vosotras, pensamos que era aportar nuestro granito de arena y vamos a hacer lo que podamos. Que no se tienen en pie, que son ellas las que sostienen cualquier ciudad, todas las ciudades. Con el matrimonio, con la maternidad, con la viudedad, con los golpes ellas cargan con este mundo. Este sábado por la noche, donde ríen un poco frente a un vaso de vino blanco y unas olivas, cargan con maridos infumables, con novios intratables, con padres en coma, con hijos suspendidos. Fuman más que los hombres, tienen cánceres de pulmón, enferman y tienen que estar guapas. Se ponen cremas, son una tiranía las cremas, perfumes y medias y bragas finas, y peinados y maquillajes y zapatos, zapatos que torturan pero envejecen. Las mujeres tras de sí nada, hijos como mucho, hijos que no se acuerdan de sus madres. Nadie se acuerda de las mujeres, la verdad es que no sabemos nada de ellas.
mujeres en las tiendas, sonriendo, esperan a sus hijos. A la salida del colegio trabajan en todas partes, amas de casa encerradas en cocinas que dan a patios de luces. Sonríen las mujeres como si la vida fuese buena. En muchos países las lapidan, en otros las violan. En el nuestro las maltratan hasta morir. Trabajan fuera de casa y trabajan en casa, y trabajan en las pescaderías o en las fábricas o en las panaderías o en los bares o en los bingos. No sabemos en qué piensan cuando mueren a manos de los hombres. Las mujeres no sabemos en qué piensan cuando mueren a manos de los hombres. Las mujeres no sabemos en qué piensan cuando mueren a manos de los hombres. Las mujeres. Gracias.